Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente muy buenas tardes, el Señor les bendiga, hermanos. Como lo habíamos anunciado semanas atrás, el día de hoy vamos a iniciar con una serie de exposición respecto al día de reposo o al día del Señor. Hermanos amados, antes de profundizar en el tema que vamos a empezar a analizar hoy, quiero hacer un par de notas aclaratorias a fin de que esto nos ayude como de alguna forma, a entender en qué parte del estudio vamos a ir en cada etapa o en cada predicación que estamos arrancando el día de hoy. Lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que en este estudio que vamos a iniciar hoy respecto al Día del Señor, la verdad es que no pretendo decir todo lo que se puede decir respecto al Día del Señor, porque honestamente es un tema muy, pero muy amplio. Es probable que nosotros, para abordar este tema, hagamos uso de 6 o 7 sermones. Es una cantidad limitada de tiempo, pero aunque no expondrá todos los detalles relacionados al Día del Señor, sí expondrá en gran medida los aspectos más fundamentales de este tema, que tienen como propósito darnos claridad a nosotros de qué es lo que la Biblia dice respecto al día de reposo. Pero repito, este es un tema del que hay mucha tela que cortar. Las polémicas, controversias y debates en torno al Día del Señor a lo largo de la historia de la iglesia no han sido pocas. Dentro de los medios evangélicos hay quienes tienen una posición, otra posición, hay quienes consideran observarlo de una forma, otros de otra forma, y hay mucho que decir al respecto. Como diría Richard Barcelós cuando se refiere al Sabbat, Sabbat significa literalmente descanso o día del Señor, o podemos también como traducirlo como reposo. Decía Richard Barcelós en una oportunidad: el asunto del Sabbat ha causado que mucha tinta se derrame en nuestro día, así como en el pasado. Es decir, este ha sido un tema de bastante controversia a lo largo de la historia. Quiero también aclarar, hermanos, que yo no pretendo sumarme a la controversia, aunque inevitablemente en el desarrollo del tema ciertamente se tendrán que dar argumentos bíblicos que vayan en contraposición a lo que probablemente alguien pueda pensar. Pero el ánimo mío no es un ánimo de generar más controversia de la que ya hay en torno al tema, sino de que podamos observar con serenidad, con claridad y con temor del Señor lo que las Escrituras dicen en torno al día de reposo o día del Señor. Esa es la primera nota aclaratoria que quiero dar, que es mucho lo que hay que decir, y aquí daremos las bases respecto a lo que es el día del Señor. La segunda nota aclaratoria que quiero dar es la siguiente, mis hermanos. Para desarrollar estos sermones estaré utilizando la estructura de desarrollo que utilizó el pastor Sugel Michelén cuando expuso este tema en su iglesia local. Con esto quiero decir que haré uso, creería yo, que de los 6 títulos que él toma para exponer este tema, pero con la aclaración de que aunque tomo las divisiones que él hace de este tema, no tomo necesariamente su contenido, aunque estoy completamente de acuerdo con su contenido, pero ciertamente mi labor como pastor es nutrirlos a ustedes con un contenido para esta iglesia local. Pero se los digo honestamente, hermanos, es un beneficio que la iglesia local cuente con pastores tan avanzados y maduros y con tanto conocimiento como el pastor Sugel Michelén, que coge un tema tan amplio como este y lo divide en 6 aspectos fundamentales. Entonces yo tomo estos 6 aspectos y hago un desarrollo propio de cada uno de ellos. Y hago esta mención, hermanos, porque considero que es lo correcto mencionar que se ha tomado la estructura de los temas, pero no el tema en particular. Los he escuchado, los sermones me parecen impresionantes y desde luego que también lo recomiendo que ustedes los escuchen. ¿Cuál es el primer tema que estaremos viendo? El origen del día de reposo y su propósito. Ese es el primer tema que vamos a estar viendo. Tercera y última aclaración o nota aclaratoria que quiero hacer. Yo sé que hay muchas preguntas que se desprenden cuando hablamos de este tema, del Día del Señor.
Yo considero que para responder las preguntas más difíciles en torno a cualquier tema, primero debemos empezar por responder las preguntas que son de más fácil respuesta, las que son más evidentes. Esto es un principio hermenéutico. Interpretamos textos oscuros a la luz de textos claros. Interpretamos lo que es difícil a la luz de lo que es más fácilmente entendible. Y hay cosas que respecto a este tema son muy fáciles de entender. Como por ejemplo, y esto es algo que deberíamos preguntarnos, ¿es legítimo que el pueblo cristiano de hoy tenga que apartar un tiempo para reunirse y celebrar un culto? ¿Es legítimo eso en nuestros días? ¿Es legítimo que el pueblo de Dios cristiano, el pueblo cristiano de hoy, tenga que reunirse en asamblea cada 8 días para celebrar un culto? Esa es una pregunta elemental, porque si respondemos que no a esa pregunta, bueno, el resto de estudio no tendría sentido. Ahora, vamos a tratar de responder esa pregunta a través de 5 puntos en este sermón, y el primer punto es empezar por definir qué es el reposo cristiano, qué es el día de reposo cristiano. Y aquí ya vamos a empezar a profundizar en nuestro tema, hermanos amados. Entonces vamos al primer punto, ¿qué es el día de reposo cristiano? Nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el apartado del día de reposo, en su párrafo 7, consigna la siguiente información. Dice así la confesión, para definir el día de reposo: así como la ley de la naturaleza que en general, y escuchen esta parte, una porción de tiempo por designio de Dios se dedique para la adoración a Dios. Ok, aquí ya ha dicho mucho, porque la confesión de fe está diciendo Dios por designio propio ha determinado que se designe una porción de tiempo para que Él mismo sea adorado por su pueblo en ese tiempo. Entonces, si tenemos que responder a la pregunta de ¿es lícito que el pueblo cristiano de hoy tenga que reunirse en un tiempo específico para adorar a Dios? Ya tenemos una primera respuesta, ¿sí? Luego la confesión continúa diciendo lo siguiente: así en su palabra y por mandamiento, y esta parte es muy importante, por mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo. Noten, los autores de la confesión dicen que por un mandamiento positivo. Hoy no vamos a hablar de las leyes positivas, hermanos. Esto quizá lo toquemos en el tercer sermón de esta serie. ¿Qué son las leyes positivas? Entender que es una ley positiva y moral nos hará entender por qué nosotros celebramos el día de reposo un domingo y no un sábado. Pero esto es solamente una pequeña mención. Luego dice, la confesión dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y después de la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado día del Señor y debe ser perpetuo hasta el fin del mundo como día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Bueno, y aquí ya entonces la confesión en este párrafo se adelanta a decir: la iglesia cristiana después de la resurrección celebra su día de reposo el domingo y no el sábado. Ahora, repito, hay muchas preguntas que se desprenden a este tema y no se van a responder hoy básicamente ninguna de esas preguntas respecto a por qué cambió de un día a otro. Hoy lo que vamos a hacer es una introducción para hablar de cuál es el origen del día de reposo y cuál es el propósito. En el siguiente sermón estudiaremos el cuarto mandamiento y veremos cuál es la relación que tiene el reposo con los 10 mandamientos, cuál es la importancia de los 10 mandamientos y por qué estos 10 mandamientos se definen como ley moral de Dios. Y cuando lleguemos a ese punto ya estaremos preparados para entender en el tercer y cuarto sermón por qué hubo una transición. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el origen del día de reposo y en el propósito del día de reposo. Pero antes de explicar eso, mis hermanos, también quiero responder a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que en la iglesia local se dedique una serie expositiva para hablar del día de reposo? Es decir, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Hermanos amados, es importante que nosotros
sepamos por qué estamos aquí reunidos hoy, domingo, celebrando un culto al Señor y que lo estamos haciendo bien. Es importante que sepamos qué dice la Escritura. Hermanos amados, Dios fue quien determinó cómo Él debía ser adorado. Y nosotros como creyentes tenemos que estar muy preocupados por adorarlo en la manera en que Él determinó ser adorado. Un par de hombres que trataron de quemar fuego extraño delante del Señor tuvieron que sufrir las consecuencias de su irreverencia. Salió fuego de entre el altar y los dos cayeron muertos. Así que considero que es importante, mis hermanos, que estudiemos muy a profundidad el tema del Día del Señor, porque nos reunimos cada 8 días y básicamente muchos ni se cuestionan el por qué lo estamos haciendo. La forma de empezar entonces es hablando de su origen y su propósito. De manera general quiero decir que esto que acabo de decir, de observar lo que la Biblia dice respecto al Día del Señor, es algo que se aplica también a cualquier otra cosa. Yo recuerdo tiempo atrás, hablando con el pastor Gabriel, en alguna oportunidad me decía, mira, si tu teología en algún punto difiere a lo que la Biblia dice, inmediatamente tienes que corregir tu teología. No te puedes quedar con esa teología en tu cabeza. Tienes que desecharla y asumir que lo que la Biblia dice es la verdad. Y con esto, hermanos amados, quiero invitarlos ya a empezar a profundizar en el tema con esto en mente. Abracen lo que la Biblia dice respecto al Día del Señor. Abracen lo que la palabra dice respecto al Día del Señor y no se conformen con menos de lo que la palabra dice, pero tampoco con más de lo que las Escrituras dicen. Entonces, respondamos a la siguiente pregunta. Vamos a hacernos varias preguntas que vamos a ir respondiendo. ¿En dónde se nos habla en las Escrituras del Día del Señor? Alguien podría decir, pastor, ¿las Escrituras realmente hablan de que hay un reposo y de que los creyentes deben parar para dedicarse y consagrarse a Dios ese día? La respuesta es sí. Sí nos habla de que debemos parar. Y alguien puede decir, bueno, ¿y en dónde la Biblia dice eso? ¿En dónde por primera vez se nos habla de este reposo, de ese reposo cristiano? Alguien rápidamente podría decir, pastor, yo sé en dónde está eso. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, en donde se nos dan los 10 mandamientos y allí se habla del cuarto mandamiento. Si quieren, vayamos allí. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya estamos todos allí, hermanos? Éxodo 20, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate, recuerden, aquí se están dando los 10 mandamientos. Moisés está entregando la ley que Dios le ha dado. Ahora dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, ahora mira dónde los lleva, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces noten, hermanos, que cuando se da el cuarto mandamiento ya hay un antecedente. Noten cómo inicia el versículo 8: acuérdate del día de reposo. Acuérdate. ¿De qué día de reposo tenía que acordarse el pueblo cuando estaba recibiendo la ley? ¿De qué día? Del día de reposo que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Vayamos allí, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Acuérdate, y le dice Moisés al pueblo: acuérdate que Dios creó todas las cosas en 6 días, pero en el séptimo descansó. Les está diciendo, acuérdate de lo que pasó en la creación. Génesis 2, 1 en adelante dice: fueron pues acabados, noten, acabados, la obra se terminó,
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios cuando reposó? Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿En dónde? En la creación. En la creación. Noten, mis hermanos, que la primera mención que se hace del día de reposo, entonces, no fue allí en la ley consignada en los 10 mandamientos. El día de reposo o la ordenanza del día de reposo es anterior a la ley misma. Y como es anterior a la ley misma, podemos empezar a notar cierta importancia en relación al día de reposo. Miren lo que comenta J.C. Ryle respecto al día de reposo al observar el versículo 3 de Génesis 2. Dice lo siguiente: hay 5 cosas que le fueron dadas al padre de toda la raza humana el día que fue hecho. ¿Cuándo fue hecho Adán? ¿En qué día? El 6º día. Ok. Y dice Ryle, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó al padre de todos los hombres, allí le fueron dadas 5 cosas a Adán. ¿Qué le dio Dios a Adán? Dice Ryle, lo primero que le dio fue una morada, refiriéndose al huerto del Edén, que en esencia era un templo que apuntaba en una forma a la iglesia y en otra forma a Cristo, que es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Entonces dice, le dio una morada. Luego dice, le dio también un trabajo para hacer. ¿Cuál era el trabajo de Adán en el huerto? Labrar, sojuzgar y multiplicarse en la tierra. Luego dice, le dio un mandamiento para observar. ¿Cuál era el mandamiento de Adán en el huerto? No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. En cuarto lugar, dice Ryle, le dio una compañera para que fuera su ayuda, es decir, a Eva. Y en quinto lugar, le dio un día de reposo para guardar. Todas estas cosas, estas 5 cosas, anteceden a la ley. El matrimonio, el trabajo, la observancia del mandamiento, la morada y el día de reposo antecedían a la ley. Hermanos amados, con esto lo que quiero señalar, o más bien la razón por la que estoy haciendo este comentario, es para señalar que el mandamiento del día del Señor es un mandamiento aplicable a todos los hombres. En otras palabras, el día de reposo es una ordenanza de la creación. Por esa razón, el reposo es aplicable a todos los seres humanos sobre la tierra. Muy bien hizo John Murray al comentar sobre el día de reposo lo siguiente. Dice Murray, el día de reposo es una ordenanza de la creación, y escuchen esto, es maravilloso, y no deriva su validez, necesidad o aprobación en primera instancia de ninguna necesidad que haya surgido por el pecado, ni de ninguna de las provisiones de la gracia redentora. Cuando el pecado entró, las circunstancias bajo las cuales el reposo sagrado debía ser observado fueron modificadas, al igual que en el caso de otras instituciones. Pero la entrada del pecado, escuchen, no abrogó la institución del día de reposo, como tampoco abrogó la institución del trabajo, el matrimonio y la fecundidad. En pocas palabras, dice Murray, el pecado no abroga las ordenanzas de la creación y la redención no hace innecesaria su obligación y cumplimiento. El pecado no acabó con el mandamiento del reposo, pero la redención en Cristo tampoco. Sigue siendo aplicable para nosotros el día de reposo. Entonces, lo que tenemos, mis hermanos, es que desde la creación hay un mandato específico con relación al reposo, y que este mandato está íntimamente ligado a una unidad de tiempo. Recuerden, en Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si ustedes analizan con detalle este versículo, podrán ver que el texto nos anuncia
que antes de que todas las cosas existieran, Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. El tiempo, espacio y materia son los elementos que se requieren para que la existencia tenga lugar. Cuando Dios trae a existencia el universo como lo conocemos, allí mismo crea el tiempo. Y lo que estamos viendo con el día de reposo es que Dios tomó de ese tiempo una fracción y le dio un valor especial a esa porción de tiempo. Ya lo veremos con detenimiento. Por ahora quiero que escuchen lo que dijo en alguna oportunidad James Urschel. Dice lo siguiente respecto a si es válido o no es válido el día de reposo en nuestros días. Dice Urschel: el texto de Génesis capítulo 2 versículo 3 es tan claro para la antigua instrucción del día de reposo que no veo, dice Urschel, no veo ninguna razón en la tierra por la que cualquier hombre deba dudar de él. Es decir, me parece absurdo que alguna persona quiera pensar que no existe el día de reposo cristiano, es lo que está diciendo Urschel. Luego agrega lo siguiente: especialmente considerando que los mismos gentiles, tanto civiles como bárbaros, tanto antiguos como los de los últimos días, por algún tipo de tradición universal, conservaron la distinción de los 7 días de la semana. Él dice, es tan evidente que hay un día de reposo que en las civilizaciones de todo el mundo existen 7 días de la semana. O sea, es tan evidente que hay un día de reposo que básicamente el mundo entero ha adoptado de alguna forma, aún sin entender el propósito de este día, ha adoptado este sistema de reposo. Más adelante por ahí voy a hacer una cita de lo que ocurrió en Inglaterra en algún momento, de cómo se abolió el día de reposo y se dieron cuenta que su productividad bajó y entonces tuvieron que empezar a dar un día de descanso, pero ellos lo hicieron cada 10 días porque no querían ajustarse al modelo bíblico, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces ya tenemos que conocemos cuál es el origen del día de reposo. ¿Cuál es el origen? Éxodo capítulo 20 versículo 8, ¿no? Éxodo capítulo 20 versículo 8, mis hermanos, está interpretando el día de reposo de Génesis capítulo 2. Es una interpretación de Génesis capítulo 2. El día de reposo entonces tiene su origen en la creación. En la creación. Veamos el tercer punto de nuestro sermón. ¿Qué significa, hermanos, entonces el reposo de Dios? Porque ustedes en Génesis capítulo 2 leen que en 2 oportunidades dice este texto que Dios reposó. Leamos el texto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunto, mis hermanos, ¿acaso Dios estaba agotado, estaba exhausto y las fuerzas le faltaron después de 6 días de arduo trabajo creando todo el universo y dijo, bueno, ya está bien, acabo de crear un universo completo, sé que estoy un poco cansado y voy a tomarme un tiempo para descansar? ¿Acaso Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 nos están diciendo que Dios descansó porque Dios estaba muy cansado de haber hecho todo lo que existe? ¿Esa será la razón por la que nos está hablando del reposo de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia en relación a las fuerzas de Dios? Los de Biblia rápida, acompáñenme a Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice la palabra de Dios: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y dice lo siguiente: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amados hermanos, Dios no necesita reponer fuerzas como nosotros. Si tú trabajas, tú sí necesitas reponer fuerzas. Nosotros utilizamos expresiones coloquiales que dejan ver la necesidad que tenemos del descanso. ¿Han dicho ustedes alguna vez o han escuchado expresiones como estoy tan cansado que voy a caer muerto en la cama? Pues literalmente usted no se va a morir, pero usted está tan cansado que usted está diciendo que va a quedar en sueño profundo.
o voy a caer como una piedra en la cama. O sea, no es que usted se va a parar en la orilla de la cama y se va a botar de cabeza contra la cama, sino que usted va a reposar y no va a querer estar dando botes, porque usted dice, voy a caer como una piedra, voy a quedar ahí completamente dormido. Me pasó hoy que cuando llegamos de la iglesia de Cali estaba tan cansado que estaba repasando el sermón, terminé de repasarlo y dije, voy a cerrar los ojos un minuto para descansar. Pasó una hora, cuando me di cuenta, caí como una piedra en la cama. Son expresiones coloquiales que dejan ver nuestra necesidad de descansar. Pero ¿Dios acaso caerá como una piedra sobre su cama? La Biblia dice, no, Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no tiene cansancio. Entonces, hermanos, ¿por qué el texto en 2 oportunidades nos dice que Dios reposó? ¿A qué se refiere este reposo de Dios? Lo primero que quiero aclarar es que el reposo de Dios, escuchen, no significa que Dios estuviera descansando. Dios dijo, ok, ya hice la creación, entonces me retiro a no hacer nada. No, ojo. Y pastor, ¿y por qué sabes esto? Bueno, porque hasta el día de hoy y desde ese día, Dios sigue sustentando la creación con su providencia. Así que no es que esté en un estado de inactividad, más bien significa que cambió de actividad. Dice Richard Barcelós, Dios pasó del trabajo real al reposo real como rey sobre toda la creación. Ya creó y entonces ahora se entroniza sobre su creación y reposa de la obra que ha hecho, pero no es que esté allí sin hacer absolutamente nada. El texto nos dice que Dios creó todas las cosas en 6 días, pero tengan presentes que aún Él sigue sosteniendo la creación por su providencia, así que Dios no ha dejado de hacer, o sea que su reposo no significa que Él esté descansando o que haya caído como una piedra sobre su cama. Pero ¿qué significa entonces que Dios haya reposado? Si no significa que Dios esté refortaleciendo su cuerpo o su espíritu, ¿qué entonces significa esto? La expresión reposó, mis hermanos, y esto es bien importante, nos introduce un patrón de conducta para los seres humanos. Dios no necesita descansar, pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el texto en 2 oportunidades nos dice que Él descansó o reposó. Lo que indica el reposo de Dios es el establecimiento de un patrón que ha de marcar la conducta humana. Es decir, Dios reposó para que nosotros, como sus criaturas hechas a su imagen y semejanza, viéramos el ejemplo del reposo de Dios y reposáramos a través de su propio ejemplo. Es decir, hermanos, Dios nos da su ejemplo para que nosotros, seres creados a su imagen y semejanza, tomemos su ejemplo y sepamos reposar. Richard Barcelós comenta, Dios hizo lo que hizo para que nosotros lo tomemos como modelo, para nada más que eso. Pasó de hacer los cielos y la tierra a una postura de entronizarse sobre la esfera que había creado. Dios no reposó para descansar, Dios reposó para darnos ejemplo. Y nosotros debemos observar en el reposo de Dios un patrón. Y el patrón dice que Dios reposó en el 7º día. Un día de cada 7, Dios estableció un patrón para el hombre. Les pregunto yo lo siguiente, hermanos. ¿De verdad alguno aquí cree que Dios requería de 6 días para hacer la creación? O sea, ¿Dios de verdad necesitaba 6 días de 24 horas para hacer la creación? No, Dios pudo hacerlo en una fracción de segundo. Así que el hecho o la razón por la que Dios tomó una medida específica de tiempo fue para establecer un patrón para aquellos que Él había creado a su imagen y semejanza. Por esa razón, Él dice que en el día primero creó los cielos y la tierra, y al final dice, y vio que todo lo que dice, y fue la mañana y la tarde del día primero. Y luego dice en el segundo día, y fue la mañana y la tarde del día segundo, fue la mañana y la tarde del día tercero, para establecer en la mente del lector esto.
son días de 24 horas. Y llega el día séptimo para decir, este día de 24 horas ha de ser consagrado al Señor. Pero recuerden, Dios no necesitaba 6 días para crear nada. Él pudo haberlo hecho en cuestión de segundos. Ahora, si Dios no reposó para fortalecer sus fuerzas, para refortalecer sus fuerzas, sino como un patrón que vino a ser un ejemplo para nosotros. Ahora, con eso en mente, quiero que vayan todos a Marcos capítulo 2, versículo 27. Este texto es muy claro, hermanos. Este texto es muy claro. Miren lo que dice la palabra de Dios, Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo, aquí está hablando el Señor Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Lo vieron? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, Dios no reposó en Génesis 2 porque estaba cansado. Lo hizo por causa del hombre, para ejemplo al hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, dice el versículo 27. Piensen en esto, hermanos. ¿Qué se supone que pensaría un judío cuando se le leyera las palabras de Éxodo 20, versículo 8? Piensen en esto. Es un judío que conoce muy bien lo que ha pasado en la narración de la creación, y de repente Moisés empieza a leer delante de ellos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿En qué creen ustedes que pensaría un judío cuando escucha esto por primera vez? ¿Con qué lo relacionaría? Necesariamente en su mente, este individuo diría: él está hablando de Génesis capítulo 2. Porque eso ya lo conocían. Acuérdate. ¿De qué me tengo que acordar? De Génesis capítulo 2. Es decir, estos hombres entenderían que originalmente la doctrina del día de reposo estaba ligada a la creación, y que desde ese entonces, desde la creación, esta doctrina estaba marcando un patrón de conducta que debía regir la vida de los hombres. Es decir, que los hombres, 1 de cada 7 días, debían sacar un tiempo de reposo para el Señor. ¿Qué tenemos hasta aquí, mis hermanos, para empezar a sintetizar esta información? Tenemos que el día de reposo inicia en Génesis capítulo 2, que allí se establece un patrón para que nosotros lo tomemos como ejemplo, pero además Génesis capítulo 2 agrega 2 cosas importantes que Dios hizo con esta unidad de tiempo. Dice que la bendijo y la santificó. Y esto es muy interesante. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, Dios le dio una bendición especial a esa porción de tiempo, y Dios santificó esa porción especial de tiempo. Entonces noten esto: Dios mandó un reposo para los seres humanos, sí. Estableció un patrón para que nosotros lo observáramos, sí. Ahora tenemos que Dios bendijo y santificó esa porción de tiempo. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Qué significa que Dios haya bendecido el día de reposo? La bendición en las escrituras tiene que ver con que Dios declare su favor especial con aquello que está bendiciendo. Ahora, deben tener en cuenta que quien está bendiciendo es Dios, porque Dios es quien está bendiciendo este día de reposo. Tengan esto en mente.
Dios, hermanos, tiene el poder para hacer todas las cosas. Recuerden que una bendición es dar o declarar su favor especial en relación a algo. Dios ha declarado, escuchen, vamos a hacerlo así. Dios ha declarado su favor especial al día de reposo, y quien lo ha hecho es Dios mismo. Necesariamente podemos concluir que si Dios puede hacer todas las cosas, entonces cuando Dios bendice el día de reposo, este día toma un carácter especial, porque ahora en este día se cumplirá el propósito para el cual Dios lo creó o creó esta porción de tiempo. ¿Sí me hago entender? Dios lo bendijo, es decir, Dios da una extensión especial de su gracia a este tiempo, al día de reposo. Quien lo hace es Dios, y Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. O sea que no es solamente como Dios te bendiga, como decimos nosotros a veces a la ligera. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones, hermanito. Dios es quien lo está diciendo y Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. O sea que cuando Dios bendice el día de reposo, necesariamente el día de reposo quedará equipado para cumplir aquello o aquel propósito con el cual fue inicialmente creado. En otras palabras, cuando Dios bendice, Dios imparte el favor que está prometiendo. Lo que implica esto entonces es que Dios invistió al día de reposo de un favor celestial. Dios invistió el día de reposo de un favor celestial y especial. En otras palabras, mis hermanos, cuando Dios bendijo este tiempo en particular, ciertamente lo bendijo para beneficio del hombre y no para beneficio de sí mismo. Esa es la bendición del día de reposo. Cuando Dios bendice el día de reposo, lo hace para beneficio del hombre. ¿Por qué Dios declararía su favor especial sobre una porción de tiempo? Eso no tiene sentido si solamente lo dejamos ahí. Dios inviste esta porción de tiempo con un favor especial para beneficio de aquellos que guardarían el día de reposo. ¿Lo ven? En palabras simples, hermanos, debemos guardar el día de reposo para Dios, porque desde el principio de los tiempos Dios lo bendijo para nuestro beneficio. Dios lo bendijo para nuestro beneficio. En segundo lugar, el texto dice que Dios santificó el día de reposo. En las Escrituras, cuando encontramos santificar o santo, tiene que ver con que algo es apartado. Santificar es una relación directa a que algo es apartado de su uso ordinario o natural y es tomado para un uso sagrado. En otras palabras, mis hermanos, cuando Dios santificó el día de reposo, lo que Dios hizo fue decir que esa porción especial de tiempo que gozaba de su favor especial le pertenecía a Él. O sea, el día de reposo no nos pertenece a nosotros. Este no es un día para descansar y salir de vacaciones. No, mis hermanos. Este es el día del Señor, no de nosotros. Es el día del Señor. Dios apartó este tiempo para que se usara en pro de sí mismo. Y como lo vemos, bendijo a aquellos que observan el día de reposo y lo utilizan con ese propósito: darle gloria a aquel que bendijo y santificó ese tiempo. Hermanos, el día de reposo no es algo que deba ser tomado a la ligera. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermanos. Estar sentados en este día señalado por el Señor, escuchando de la bendita palabra del Señor, es un privilegio enorme, mis hermanos. Este espacio es el único espacio de tiempo que ustedes encontrarán en todas las Escrituras que ha sido bendecido por Dios, es decir, que se le ha impartido el favor especial de Dios
y que ha sido santificado por Dios, es decir, que Dios ha tomado para sí mismo. Ningún otro espacio ustedes encontrarán de tiempo que tenga esas características en todas las Escrituras. Este día, mis hermanos, como lo veremos en otros sermones, tiene condiciones y funciones únicas. Lo que pasa en este día no pasa en ningún otro día de la semana. Es un día especial. Adelantándome un poquito a lo que veremos en otros sermones, quiero mencionar lo siguiente. El día del Señor ha de recordarnos que Dios hizo algo en el pasado, que Dios reposó y allí estableció un patrón para nosotros, para nuestro beneficio. Pero hermanos amados, escúchenme muy bien esto. El día de reposo también es un símbolo de lo que sucederá en el futuro de cualquier verdadero creyente. En otras palabras, el reposo que estamos disfrutando hoy aquí terrenalmente juntos como hermanos es algo que un día los creyentes disfrutaremos plenamente en la presencia eterna de Dios. ¿Y cómo sabes eso, pastor? Pues porque la Escritura lo dice. La Escritura dice que este no es el reposo final, que este reposo que nosotros estamos guardando aquí en el día del Señor es una sombra del reposo glorioso que tendremos con Cristo en la eternidad. Acompáñenme en Hebreos capítulo 4, versículo 4 en adelante. Hebreos 4 en adelante. Si ustedes han leído el capítulo 3, recordarán que allí, al final del capítulo 3, se está hablando de la desobediencia que tuvo el pueblo en relación a guardar el reposo de Dios por la incredulidad. Ahora, Hebreos 4, versículo 4 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es decir, mira, al pueblo de Israel se le anunció este reposo, fueron incrédulos y por esa razón no entraron al reposo. Y dice el autor a los Hebreos: temamos no sea que nos pase como a ellos, porque a nosotros también se nos prometió esto. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañado de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído, noten, pero los que hemos creído, entraremos en el reposo. De manera que digo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí se está refiriendo al pueblo que se rebeló contra él en el desierto. Luego dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Noten: y reposó Dios de reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿A qué se está refiriendo aquí? Génesis 2, versículo 5. Y luego dice, versículo 5 dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, noten, faltan que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, si el reposo del pueblo hubiese sido dado por mano de los hombres, o si el reposo del pueblo hubiese sido entrar a la tierra de la que fluye leche y miel, pues entonces dice el autor de Hebreos, pues no estaría hablando de otro día de reposo. O sea, hay un reposo más glorioso. Versículo 9: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. ¿Lo ven, hermanos? Esto que estamos viviendo hoy es un anticipo a ese reposo glorioso que tendremos con Cristo.
Hermanos amados, estar reunidos aquí es una ventanita que se abre y nos deja ver lo que ocurrirá en la eternidad. Esto es maravilloso. Comenta Richard Barcelos: el día de reposo del Creador es una promesa, es un símbolo que apunta al estado eterno, es la meta de la creación. Es donde Adán nunca llegó y desde entonces donde nadie ha podido llegar excepto nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió y luego entró en su gloria, una gloria que un día todos los creyentes compartirán. Un día, hermanos, todos entraremos en ese reposo eterno. Todos los que, como dice el autor de Hebreos, todos los que hemos creído entraremos en el reposo. En resumen, hermanos, tenemos que el día de reposo tiene su origen en la creación y que en el día de reposo hallamos un patrón instructivo para nosotros y que Dios lo bendijo y lo santificó para nuestro provecho. Veamos el cuarto punto. De todo lo anterior, ahora sí podemos extraer el cuarto punto, que es el propósito del día del Señor. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Recuerdan lo que dice Marcos capítulo 2? Que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos amados, el día de reposo fue hecho para beneficio nuestro. El día de reposo no procuraba el que Dios se refortaleciera porque quedó muy cansadito. El día de reposo fue establecido por Dios para beneficio de los suyos. El día de reposo, mis hermanos, es como alguien diría, es un mandato misericordioso de Dios para el beneficio común de toda la humanidad. El día de reposo, mis hermanos, se dio para beneficio de todos los hombres. Y entendiendo el día de reposo como un beneficio, ruego al Señor que entendiendo esto, se quite de nuestras mentes, si es que alguno tiene este pensamiento, la necia idea que algunos tienen de que es una carga pesada tener que ir a la iglesia. Si fue un regalo de Dios para su pueblo, una concesión divina para su pueblo. No es una carga pesada, hermanos, guardar este reposo. No es un requisito imposible de cumplir. Es un poderoso beneficio público, mis hermanos. El día de reposo es una llave que abre la puerta a increíbles bendiciones. El reposo, mis hermanos, es de beneficio para el cuerpo, pero también lo es necesariamente para nuestras almas. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Es realmente beneficioso para mí descansar el cuerpo? Ciertamente lo es. No solamente es conveniente porque te da tiempo para estar tranquilo, sino porque tu cuerpo, físicamente, tu salud requiere de descanso. Lo contrario también es cierto. Si no le das descanso a tu cuerpo, si trabajas ininterrumpidamente, se agotará la mente y el cuerpo. Y cuando el trabajo es ininterrumpido y la mente y el cuerpo se agotan, entonces se resienten. Y cuando se resienten, la productividad baja. Y cuando la productividad baja, es porque tu salud se ha deteriorado. Hermanos amados, a veces la mejor manera de producir no es trabajar sin parar, es saber descansar. Todos, hermanos, todos los presentes aquí necesitamos un día de descanso. La falta de descanso afecta nuestra salud física, pero no solamente eso, también afecta la forma en la que nos relacionamos con los demás. Tenemos que, varones, aprender a poner límites a nuestro trabajo, al tiempo que le invertimos al trabajo. Debemos invertirle tiempo de calidad y en cantidad considerable a nuestra esposa, a nuestros hijos. Debemos poder estar con energía suficiente, los papás que tenemos niños chiquitos, para aguantarles el voltaje a esos muchachitos, porque no paran.
Yo mismo he tenido que decirle a mi hijo, estoy muy cansado, y como que pienso y digo, no, pero debería yo tener la fuerza para poderlo atender, así que me tengo que sobreponer a mi cansancio y decir, voy a atender a mi hijo. Hermanos, debemos darle descanso a nuestro cuerpo. Comenta Daniel Wilson lo siguiente: durante los excesos de la primera revolución francesa a finales del siglo pasado, el cristianismo y el día de reposo fueron abolidos en Francia, pero las meras necesidades de la naturaleza del hombre obligaron al gobierno ateo a instituir un día de descanso propio. A este día lo llamaron la década, que acontecía cada 10 días. Qué confesión de lo razonable del mandato divino, dice Wilson. Es decir, como era tan evidente que necesitaban descansar, pero en su rebeldía no lo pusieron cada 7 como corresponde, sino que lo dejaron cada 10, en todo caso, para seguirse rebelando contra la palabra de Dios. Pero hermanos amados, así como el cuerpo necesita descansar, el alma del hombre también necesita reposo. Así como el cuerpo tiene sus necesidades, nuestra alma también tiene necesidades, y estas no pueden ser satisfechas en medio de un mundo acelerado y bulloso. Requerimos pausarnos, requerimos parar y requerimos descansar. Para que los intereses del alma sean atendidos adecuadamente, debe haber un día especial apartado para eso. Debemos, hermanos, tener un tiempo regular y recurrente para examinar el estado de nuestras almas. Debemos podernos analizar a la luz de las Escrituras. Debemos un día a la semana probarnos y comprobarnos si es que realmente estamos preparados para entrar al cielo. Ray comenta lo siguiente: quítenle a un hombre el día de reposo y su religión pronto se desvanecerá. Como regla general, hay una serie regular de pasos desde no al día de reposo y no a Dios, dice Ray. En otras palabras, amados hermanos, el camino a la apostasía transita por las veredas del rechazo al día de reposo. Por eso que hoy ustedes encontrarán a muchos diciendo, no, iglesia no, yo tengo mi relación con Dios desde mi casa, yo solito. Yo leo mi Biblia y ahí estoy bien. Es que tienes que congregarte en el día del Señor. No, a mí no me digas eso, porque todos los días son del Señor. Ya vamos a hablar de eso, de si todos los días son del Señor. Hermanos amados, el camino a la apostasía se hace evidente cuando se rechaza el día de reposo. Porque rechazar el día de reposo no solamente es decir no quiero congregarme, es rechazar a la novia de Cristo. Y en esencia eso es rechazar a Cristo mismo. Porque no hay cristianismo sin iglesia. No existe, mis hermanos. Eso no existe. Muchos dicen, sí, pero todos los días son del Señor. Sí, es cierto. Todos los días son del Señor. El Señor gobierna su iglesia todos los días. Pero como lo hemos visto, como lo enseñan las Escrituras, Dios ha apartado esa porción particular de tiempo para sí mismo y lo ha bendecido y lo ha santificado. Y a través de esa porción especial de tiempo, como en ninguna otra porción, Dios le muestra su favor especial a su iglesia. Nuevamente dice J.C. Ryle lo siguiente: tomando la naturaleza humana tal como es, el intento de considerar cada día como día del Señor resultaría en no tener ningún día para el Señor. Quienes dicen todos los días son del Señor, realmente están diciendo ningún día es del Señor. O sea, quiero vivir todos los días a mi manera. Hermanos amados, es esencial para la prosperidad de nuestras almas que cada semana le demos un día al Señor. Hablaba hace poco con una hermana, decía, pastor, voy a tener una bebé. Todos sabemos de qué hermana estamos hablando. Estoy muy angustiada, no voy a poder estar en la iglesia, pastor, y yo siento que ya las fuerzas se me están agotando. Y yo decía, bendito sea el Señor, porque esta hermana ha entendido el valor del día de reposo, del día del Señor.
Yo le dije, tranquila mi hermana, que el Señor te ha de sustentar en este tiempo. Mira las prédicas, después en el canal de YouTube, y vamos a estar en contacto continuo. O sea, no vas a dejar de ser creyente por esta situación particular, como lo es tu maternidad, tu parto. Pero es que no estás renunciando voluntariamente al día de reposo. Esta es una situación de contingencia. Es cierto, hermanos, que guardar el día de reposo no es lo que salva a un hombre. Porque alguien puede venir sistemáticamente cada 8 días a la iglesia y ser un completo impío. Pero no guardar el día de reposo, mis hermanos, guardarlo no salva necesariamente a alguien, pero no guardarlo alejará al hombre de la salvación. No guardar el día de reposo, mis hermanos, evidencia 2 cosas en particular. Una, si eres un creyente, evidencia torpeza, pero de la máxima. O 2, en el peor de los casos, evidencia que realmente tú eres un incrédulo. El día de reposo, hermanos, es un tiempo apartado por Dios y bendecido por Él mismo. Y el hombre ha de cultivar en ese tiempo una relación íntima con su Señor. Hermanos, ¿pueden ver hacia dónde va todo esto? Es imposible considerar el cristianismo sin observar el día de reposo. Y si es imposible considerar el cristianismo sin observar el día de reposo, es imposible considerar el cristianismo sin la iglesia local. Porque es en la iglesia local en donde se celebra el día de reposo. Cristo, hermanos, salvó a sus ovejas particularmente para unirlas en un rebaño. Cristo salvó a sus ovejas particular e individualmente y las unió a su rebaño. Sus ovejas no andan por allí como ruedas sueltas. Quinto y último punto, hermanos, aplicaciones. Sé que esta exposición tenía muchos aspectos doctrinales, pero creo que eran muy importantes mencionarlos. Ahora, pastor, ¿y cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Recuerdas lo que dice Marcos 2:27? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo, hermanos, fue hecho por causa del hombre. Ahora recuerden esto, Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Es decir, el día de reposo para el creyente, mis hermanos, aquel que fue hecho por causa del hombre, que es bendecido y que es santificado, ese mismo día debe ser para el creyente un día de deleite, pues en él está el favor de Dios para los creyentes en particular. Debe ser un gozo para el creyente el día de reposo. En este día de reposo, mis hermanos, Dios estableció que su pueblo se reuniera en asamblea, y de manera que no podemos entender plenamente, Dios determinó unirse íntimamente con su pueblo en particular en ese día. Es decir, mis hermanos, cuando su pueblo se congrega, Dios obra en su pueblo como no lo hace en ningún otro momento de la semana. El día de reposo, entonces, tiene que ser una fiesta para los creyentes, un motivo de gozo. Probablemente algunos sepan que la palabra que nosotros tenemos traducida como iglesia es la palabra griega eklexia, que viene de 2 vocablos griegos, ekleros, ixia. Esa palabra eklexia o eclesia, como lo quieran pronunciar, podría traducirse así: la reunión de los que han sido llamados por el Señor para estar en asamblea. Tengan eso en mente. La reunión de los que han sido llamados por el Señor para estar en asamblea. Eso significa eclesia, que es la palabra que a nosotros se nos tradujo al español como iglesia. Ahora, con eso en mente, vayan conmigo, esto es maravilloso, a Deuteronomio 9, versículo 9. Y recuerden que estamos diciendo que el día del Señor debe ser una fiesta para los creyentes. Deuteronomio 9:9 dice lo siguiente:
Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, aquí Moisés le está contando al pueblo lo que pasó cuando él recibió los 10 mandamientos. Las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, que dice allí, el día de la asamblea. La palabra allí griega es el día de la eclesía. ¿Vieron lo que acaba de pasar allí? Moisés le está diciendo al pueblo que Dios le dio la ley y que Él se las entregó a ellos en el día en que ellos estaban reunidos en asamblea. Es decir, eso pasó en un día del Señor. Esto es maravilloso. Fue cuando su pueblo estaba reunido que Dios les dio su santa ley. Y esa ley tenía como propósito mostrarles a aquellos hombres y mujeres la imposibilidad que ellos tenían de salvarse a sí mismos. Cuando el pueblo se viera como imposibilitado de salvarse a sí mismo, tenía que correr delante de Dios en dependencia a Él. Amados hermanos, ruego al Señor para que vuestros ojos sean abiertos, para que vean y consideren el día de reposo con altísima estima en sus corazones, para que cuando el sábado en la tarde piensen, oh, mañana tenemos que ir a la iglesia, mañana es el día de reposo, para que cuando piensen en eso se les haga agua a la boca y digan, mañana es el día en que celebraremos juntos y cantaremos a nuestro Dios y escucharemos de su palabra y tomaremos los sacramentos. Hermanos, deseo de todo corazón que en esta aplicación del sermón ustedes consideren el día de reposo como un regalo invaluable de Dios para su iglesia. Hace poco un hermano me contó una historia que yo tuve que ver de cerca, de cómo le dijeron, hermano, mira, bueno, no le dijeron hermano, eran unos familiares no creyentes, y le dijeron, mira, nos vamos a casar, pero como sabemos que eres cristiano, queremos que vayas a la boda y des unas palabras. Este varón me dijo, pastor, era la oportunidad de predicar el evangelio a un montón de impíos, yo quería ir, pero estábamos a 5 horas y era el sábado en la tarde. Dice, yo decidí ir, 5 horas viajé, fui, prediqué el evangelio y ellos tenían alquilado el siguiente día el lugar en donde estaban para descansar. Cuando se dieron cuenta que él se iba a regresar a la madrugada, dijeron, ¿qué haces? Quédate. Y él dijo, no me puedo quedar. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor. Y yo lo que tenía que hacer ya lo hice aquí. Hoy es el día del Señor. Viajó 5 horas y lo tuve que ver llegar a la iglesia ya todo cansado a escuchar la palabra del Señor. Alguien dirá, no, tan fanático, ¿por qué no se quedó a disfrutar con sus conocidos? Porque este hermano entiende la importancia del día del Señor. Venir a la iglesia, mis hermanos, ¿tiene que ser una carga pesada para los creyentes? En lo absoluto. Un hijo de Dios ama a Dios y por lo tanto ama estar en la asamblea de los santos de Dios. A mí me gusta mucho como el pastor Sugel Michelén en esta serie de exposiciones que tiene de este tema, hablando de aquellas personas que no se congregan pero que ven el sermón virtualmente. Dice el pastor Sugel Michelén, un pastor fue llamado a predicarle a personas, no a espíritus. No, yo los acompañé espiritualmente. No, eso no existe. Eso no existe. El pastor le predica a hombres y mujeres a los que vea la cara, no a una pantalla. Imagínense ustedes este ejemplo. Llegan todos ustedes a la iglesia y aquí está el hermano Richie parado, con cara de angustia, ve que el pastor no está. Y los hermanos empiezan a preguntarle, hermano, ¿sabe usted algo del pastor? No.
El tiempo va pasando, ya han pasado 20 minutos desde que tenía que empezar el sermón y el pastor no aparece, y después se enteran que el pastor no va a venir, pero nunca avisó. Probablemente el hermano Richie dice vamos a escuchar unos himnos y a cantarlos hasta que se llegue la hora de terminar el culto. Vamos a cantar hora y media. Es bien probable que algunos se molesten y digan el pastor es muy irresponsable. El pastor tiene que avisar, tiene que dejar a alguien encargado de la enseñanza. Hermano, tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Tú y yo tenemos la misma responsabilidad de estar aquí hoy guardando el día del Señor. Esto no es solo mi responsabilidad ni la responsabilidad de los pastores. Tú y yo estamos obligados por las Escrituras a observar este tiempo que ha sido bendecido y santificado por Dios y a gozarnos y deleitarnos en él. Comenta Ray: muchos están levantando un grito en la actualidad como si se les estuviera infligiendo una lesión verdadera cuando se les llama a guardar el día de reposo como santo. Hablan como si la observancia del día fuera pesado como un yugo, como la circuncisión, los lavamientos y la purificación de la ley ceremonial. Se quejan de los ministros de la religión por defender el día de reposo, como si los ministros solo quisieran que se guardara por sus propios fines egoístas. Insinúan que nosotros, los ministros, somos movidos no por intereses puros, sino porque sentimos que nuestro oficio está en peligro. Y todo esto suena muy verosímil a los oídos de personas ignorantes. Hermanos, no estamos dando esta serie del Día del Señor en la iglesia con la intención de persuadirlos o manipularlos para que vengan a la iglesia. Es para que ustedes sepan y entiendan la responsabilidad que tienen delante del Señor. Se predica este tema en esta iglesia local porque amamos al Señor y queremos guardar su palabra y hacer lo que su palabra dice que tenemos que hacer. Nosotros naturalmente amamos pasar tiempo con las personas que amamos. A mí me encanta pasar tiempo con mi esposa. A mí me encanta pasar tiempo con mi hijo porque los amo. Debemos entonces amar el día señalado por Dios porque en él podemos estar en comunión deleitosa con él. Rechazar este día, hermanos, es rechazar la comunión con Dios. Así que nuestra asistencia a la iglesia no puede ser una carga metódica o rutinaria. El creyente, hermanos, debe esperar con ansias el día del Señor. El creyente, escúcheme, debe prepararse para el día del Señor. Debemos estar orando constantemente por este día. Debemos orar por los hermanos que no han venido. Debemos orar por la salud del pastor, física y espiritual. Debemos orar por las dificultades de la iglesia local, que el Señor nos fortalezca. Debemos orar por la comunión los unos con los otros. Debemos orar para que se predique la palabra del Señor en medio de las iglesias locales. Mis hermanos, considerar la importancia del día de reposo debe necesariamente conducirnos a considerar la importancia de la iglesia local. Y claramente hay excepciones para que una persona no pueda venir a la iglesia local, pero uno entiende que está hablando con creyentes cuando en medio de la excepción el creyente se duele y se aflige. Oh, no pude estar hoy en la iglesia, cuánto lo lamento. Alguien me decía hace poco, no fui a la iglesia y mira que no me sentí bien, me sentí incómodo, le pregunté, ¿entendiste esto como un pecado? Sí, yo sé que he pecado de esta forma. En síntesis, hermanos amados, un amor verdadero a Dios se demuestra cuando invertimos en este amor tiempo. Y este amor que decimos tener por Dios se hace más evidente cuando se tiene en altísima estima aquel tiempo que Dios bendijo y santificó. Hermanos amados, en la iglesia, es en la iglesia reunida donde Dios prometió traer su presencia especial. Hay algo, mis hermanos, que pasa cuando la iglesia se reúne que no pasa en ningún otro lugar. Por eso debemos anhelar el estar aquí reunidos.
porque la iglesia reunida, mis hermanos, es un anticipo de la gloria celestial. Amén.